Ok, vamos a empezar. López Villafaña, ¿estás ahí? Erika. No está Erika. Ilse. Sí, profe. ¿Me podrías decir los 3 mecanismos de transferencia de calor? Sí, es conducción, convección y radiación. Ok. Bien. ¿Qué unidades tiene el coeficiente de conducción? No sé, profe. Dulce María. Escrito Dulce María. Ortiz Marín. Ahí está. Viridiana. Ahí está. Denise. Aquí estoy, profe. Ok. Es el mecanismo de transferencia de calor por el cual la energía fluye a través de un sólido o un fluido sin movimiento. Convección. Es el mecanismo de transferencia de calor por el cual la energía fluye a través de un sólido o un fluido sin movimiento. Cristian. Sí, profe. ¿La Es el misma o mecanismo de transferencia de calor por el cual la energía fluye a través de un sólido o un fluido sin movimiento? es la conducción? ¿Es la qué, perdón? Conducción. Ok. Ok, Cristian. Julisa. Vale, profe. ¿Qué es la transferencia de calor, Julisa? ¿Es la energía térmica en tránsito? Ajá. Debido a una diferencia espacial. Tafoya Orozco. Sí, profe. ¿Qué describe la ley de enfriamiento de Newton? Pues describe que... ¿Qué mecanismo? ¿Cómo, perdón? ¿Qué mecanismo describe la ecuación o la ley de enfriamiento de Newton? ¿Qué mecanismo describe la ley? ¿Perdón? ¿Es el de convección? Ok. Muy bien. María, Dulce María Vega. Sí, profe. ¿Qué es un cuerpo negro? Es un cuerpo idealizado que es el que representa la cantidad máxima de radiación que puede ser emitida. Muy bien. Atsiri. Sí, profe. ¿Qué unidades tiene la potencia? Joules, Joule sobre segundo. Adrián. que forman watts. Ok, sí, Joule sobre segundo forman watts. Adrián. Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre flujo de calor y... Bueno, ¿cuál es la diferencia entre potencia y energía?
Que la potencia es la que la potencia también se podría decir que es como un trabajo porque es la energía por el tiempo. Y la energía solamente puede ser la energía total o la energía que tiene el cuerpo. Es la energía. La energía está dada por joules y la potencia por joules sobre segundo. Muy bien, Adrián. Tarik. Y Francisco. Sí, profe. ¿Sí estás, Francisco? Ok. Sí. Francisco, ¿te acuerdas cómo obtener el trabajo eléctrico o el flujo de calor que se puede generar a partir de una corriente eléctrica? No Hay una era, fórmula. ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? no era la de donde incluía el trabajo, profe. Era el trabajo eléctrico, pero ese trabajo eléctrico era nuestro flujo de calor que estábamos considerando en el problema. Pero resulta que este problema pues nos daban un voltaje y una corriente. No sé si lo recuerdas. Sí, era la corte por el voltaje, ¿no? ¿Eso qué es? La corriente por el voltaje es igual a qué? Al, al calor. Al flujo de calor, a la potencia. Muy bien. Sí, bueno, tengo que reformular mejor mis preguntas porque creo que no las estoy haciendo del todo bien. Muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de transferencia de calor total o la razón total de transferencia de calor. Como hemos estado viendo, pues hemos visto tres mecanismos. El primero de ellos es la conducción, que la describe la ley de Fourier, que el flujo de calor es igual al coeficiente de conductividad térmica multiplicado por la diferencia de temperaturas por el área que está en contacto. Ahora bien, también tenemos lo que es la convección, que es el flujo de calor entre una superficie y un fluido. Este se da, este se obtiene a partir de un coeficiente de convección. Ese coeficiente de convección, pues lo determinan las condiciones o las características del flujo. Y es la capacidad de extraer o de ceder energía de un fluido. También es multiplicado por la diferencia de temperaturas entre el fluido y la superficie. En el caso del mecanismo por radiación, pues tenemos que es una transferencia de energía a partir de ondas electromagnéticas y tenemos la definición de un cuerpo negro que idealiza la absorción, bueno, la emisión de toda la energía que está incidiendo sobre él. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar un poco a una parte de este curso donde tienen que tener bien en claro cuáles son los tres mecanismos y cuando les piden una razón total de transferencia de calor, pues ahora sí, recuerden que los mecanismos de transferencia de calor usualmente no se dan por sí, por separado, vienen en conjunto. Entonces, hay diferentes combinaciones, por supuesto. Entonces, aquí vamos a empezar a plantear, pues, qué es lo que va a pasar, ¿no? Cuando tenemos, en este caso, una persona y nos da una superficie expuesta a la temperatura, ¿sí? Tenemos una persona en un cuarto, el cuarto está a 18 grados Celsius y la persona está a 32 grados Celsius. El área superficial que tiene la persona es de 1.7 metros cuadrados y el coeficiente de transferencia de calor por convección dentro del cuarto es de 5 watts metro cuadrado grado Celsius. La emisividad de la piel y de la ropa son de 0.9 y nos pide que supongamos que la temperatura de las superficies interiores del cuarto es igual a la temperatura del aire. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo obtengo un flujo de calor o una transferencia de calor o una razón total de transferencia de calor
a partir de este planteamiento. Entonces, deben de conceptualizar que están dos mecanismos. Está el mecanismo de convección y está el mecanismo de radiación. Nos pide que evaluemos la radiación pues a partir de un coeficiente de emisividad que tiene la persona. En este caso describe que es la piel y la ropa. Y ese coeficiente pues es de 0.9. Entonces, nos pide algo bien interesante para evaluar la ecuación de la ley de Stefan Boltzmann. Recuerden que es la ecuación de radiación. Pues para obtener ese flujo de calor por radiación, nosotros tenemos que primero definir lo que es el coeficiente de Stefan Boltzmann, que es 5.67 por 10 a la menos 8. Ese coeficiente es el 100% de la emisividad. Entonces, eso es para un cuerpo negro, pero sin embargo, pues no tenemos que aquí el problema plantea que no vamos a tener el 100% de la emisividad, sino simplemente vamos a tener el 0.9%, el 0.9, perdón, o el 90% de esa emisividad. Tenemos que evaluar en la ecuación, vamos a escribirla. Stefan, híjole, ahí sí les voy a quedar mal en Stefan Boltzmann. Luego, Stefan Boltzmann, aquí está, Stefan Boltzmann. Es con doble N. Boltzmann. La ecuación de Stefan Boltzmann dice que el flujo de calor por radiación va a ser igual a la emisividad que multiplica a sigma, que sigma es el coeficiente de Stefan Boltzmann, multiplicado por la temperatura de la superficie a la cuarta menos la temperatura infinito a la cuarta. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que nos dice el flujo de calor por radiación. Aquí está. Esto lo dice Stefan Boltzmann. Y luego está, pues, Newton. Enfriamiento, la ley de enfriamiento de Newton. Ley de enfriamiento de Newton. Esta ley pues ya es muy parecido a esto, lo voy a copiar, pero sin embargo pues no es radiación, lo que describe es el mecanismo de convección, como bien lo dicen sus compañeros. No es tan elevado a la cuarta las temperaturas, sí hay una temperatura de la superficie y también hay una temperatura infinito, debería de ser infinito, ahí no sé por qué no le puse la F, infinito. Y pues resulta que no voy a tener ni sigma ni la emisividad, voy a tener una H. Claro, por supuesto que ya deben de estar viendo que me equivoqué porque me falta una área superficial, ¿no? Entonces, el área superficial, pues también no deberían de tener ningún problema porque ya se las da el problema. Entonces, así debería de ser. Hasta ahí, muchachos, creo que todo eso pues ya lo conocen, ¿no? La ley de Stefan Boltzmann, la ley de enfriamiento de Newton, flujo de calor por radiación, flujo de calor por convección. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, muchachos? Que vamos a tener pues un flujo de calor total. El flujo de calor total, eso es muy dado en transferencia de calor, ¿no? El flujo de calor total va a ser igual al flujo de calor por radiación más el flujo de calor por convección. Y listo. ¿Hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿O todo bien? Dime. ¿Como definición? Las doy, ya luego lo van a tener ahí en el examen.
Y es lo que no quiero. Que me pongan atención. Porque de todos modos les doy las definiciones y no se las saben. O no me contestan. O no me quieren contestar. Entonces... ¿Alguna otra duda, muchachos? Se las voy a poner por aquí. Lo voy a dejar. Ok, entonces tenemos que sigma, recuerden que sigma, pues sigma es, no sé, sigma es esto es sigma, recuérdenlo, eso es sigma, y es igual a el coeficiente de Stefan Boltzmann. Esto. ¿Qué unidades tiene? Pues tendrían que sacar watt metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Esas son las unidades de Stefan Boltzmann, del coeficiente de Stefan Boltzmann. O sea, las unidades de sigma. Ya pusimos fecha para el examen. Sigma es igual a watt sobre metro cuadrado por la temperatura, no por Kelvin a la cuarta. Esas son las unidades de sigma. De hecho, 6.57 exponente. ¿Sí es 6 o 5? A ver, vamos a ver. Es 8, ¿no? Es 5.67. Sí, a la menos 8. 5 puntos. Aquí, esto lo tengo al revés. 5.67. Sigma es igual a 5.67 y a la menos 8. 5, 6, 7, 8. Van en orden, ¿no? Numérico. Entonces, ¿cuál va a ser el flujo de calor, muchachos, por radiación? Bueno, les voy a dar un minuto para que terminen de apuntar, porque luego siento que va muy rápido. Entonces, ya habíamos dicho fecha del examen, el 27, el 23. Quedó para el 23. Es para el 23, ¿verdad? Sí, profe. Es que no lo tengo que apuntar. Alejandro, ¿estás ahí? Aguilar, León. ¿Qué pasó? ¿Cuánto te dio el flujo de calor por radiación? Ah, todavía no lo hago.
¿La 119, profe? ¿119 qué? Watts. 119 watts. Ok. Apenas lo estoy haciendo, dame un segundo. 119. Sí. A lo mejor me equivoqué El yo. de convección. El de radiación. No, convección. Ah, ok. Dame un segundo. Profe, Dime. a mí el de radiación me da 129.31. 129.31. Aquí no le Ajá. da 129.31. A mí me dio 128. ¿Punto qué? A mí también 128.63. Cristian, Justo eso me dio. a mí también no. A mí también me dio eso. 128.63. Aunque, pues no sé, necesitas checar los valores. Recuerden que tienen más o menos 5% de error. Entonces, el 1% de 100, pues es 1. Entonces se pueden equivocar hasta 5. Claro, siguiendo bien el procedimiento. Entonces, pues sí, está dentro del rango del margen de error. Y aquí en convección, su compañero tenía otro valor. Déjenme corroborarlo. Recuerden que en la ecuación de radiación, ustedes deben de convertir la magnitud de la temperatura de grados Celsius a Kelvin, debido a que está elevado a la cuarta. Entonces, en radiación sí necesitan convertirlo. Profe, ya me dio 127. Ah, pues te tenía que dar 128, pero está bien. 5, 1.7, 32 y 18. ¿Eso te dio, Adrián? ¿Cuánto te da el total? Oh. Igual 119. No, pero el total es la suma de la radiación con convección. Ah, el total. 247.63 watts. Listo. Profe, Dime. ¿pudiera regresarle rápido al otro ejercicio? Es que me faltó notar una cosa. ¿Qué cosa, Ulises? ¿Te faltó? El resultado final, profe, no lo alcancé a notar. Que ya estaba Pero bien. pues ya era la sumatoria. Sí, pero ya estaba bien, pues, profe, hay que comprobar siempre. Profe, gracias. Ok. Creo que está sencillo. Sin embargo, pues tienen que tener cuidado, ¿no? Por ahí ahí en la temperatura sí es algo bien delicado en la ecuación de radiación de Stefan Boltzmann, que sí realmente
conviertan la temperatura de grados Celsius a Kelvin. ¿Qué? Bueno. Dice, una placa metálica delgada está aislada en la parte posterior y expuesta a radiación solar en la superficie del frente. Entonces, esta es la placa metálica, todo lo que está en gris. Del lado izquierdo hay una zona que parece rosita. Entonces, esa es una zona aislada. Y pues la otra superficie nos dice que está expuesta al sol, ¿no? A la radiación solar. La superficie expuesta de la placa tiene una absortividad de 0.6 para la radiación solar. Si la radiación solar incide sobre la placa a una rapidez de 700 watts metro cuadrado y la temperatura del aire circundante es de 25 grados Celsius, determine la temperatura de la superficie de la placa cuando la pérdida de calor por convección y radiación es igual a la energía absorbida por la propia placa. Suponga que el coeficiente combinado de transferencia de calor por convección y radiación es de 50 watts metro cuadrado grados Celsius. Entonces, cópienlo y vamos a resolverlo. Vamos a identificar pues algunas características, ¿no? Como la absortividad. También tenemos una radiación solar que incide sobre la placa, que tiene un valor de 700 watts metro cuadrado, una temperatura del aire circundante de 25 grados Celsius. No conocemos la temperatura de la placa. De hecho, nos pide determinar la temperatura de la placa por convección y radiación. Bueno, no, nada más nos pide determinar la temperatura. Cuando la pérdida de calor es, ahí es un condicional, ¿no? Profe, o sea, en este caso tendremos que multiplicar por el área, ¿no? Pero no tienes área. ¿Para qué quieres área? O entonces, Porque vamos. Ajá, te escucho. ¿cómo eliminaríamos ¿cómo se llama? El índice de calor por, por, ajá, por área de 700 watts sobre metro cuadrado y 50 watts sobre metro cuadrado. Que diga, asignamos el 700 watts sobre metro cuadrado. Ok. O nada más es por unidad de área y no importa. Exactamente. El flujo de calor nos lo está dando por unidad de área. Entonces, Ok. realmente no necesitas el área.
Entonces tenemos el flujo de calor por radiación. La radiación solar de 700 watts. Tenemos alfa, que es la absortividad. Alfa, que es la absortividad, que es igual a 0.6. Y tenemos que la temperatura infinita es igual a 25 grados Celsius. Infinito es igual a infinito a 25 grados Celsius. Ahorita vamos a ver eso del coeficiente combinado de transferencia de calor por convección y radiación. Profe, ahí por ejemplo que nos dice que el coeficiente combinado de transferencia de calor por convección y radiación, pero está en unidades de grados centígrados, ahí se dejaría así. Sí, de hecho, Cuando es combinado no hay ningún problema. más bien cuando es el de convección, porque realmente ese es el de convección. O sea, está tratando de decir que realmente ese es el de convección. Si fuera una constante por radiación, en el caso de la constante de Stefan Boltzmann, pues son Kelvin a la cuarta. Entonces, es más dirigido a la convección. Ah, ok. Entonces, profe, basado en las fórmulas, utilizaríamos la de flujo de calor absorbido es igual a la absortividad por el flujo de calor incidente, porque pues aquí no nos están dando pues nada del coeficiente de Stefan Boltzmann. El flujo de calor incidente va a ser igual al flujo, al absorbición. Aquí está, ¿no? En la diapositiva les puse una ecuación. ¿Cómo era la ecuación? El flujo de calor incidente. El flujo de calor absorbido es igual a la absortividad por el flujo de calor incidente. Alfa que multiplica al calor, el calor incidente. ¿Así? Entonces, el flujo de calor absorbido, el incidente es el flujo de calor por radiación, más el flujo de calor por convección. Es que, a ver, vamos a ver. Tenemos dos. Tenemos que el flujo de calor por convección va a ser igual a H, que multiplica a la temperatura de la superficie menos la temperatura infinita. Esa es una. Y la otra, pues resulta ser que es la de Stefan Boltzmann, que es igual a radiación igual a la emisividad, que multiplica a sigma. Bueno, emisividad que multiplica a sigma, que multiplica a la temperatura de la superficie a la cuarta, menos la temperatura infinito a la cuarta. ¿Sí?
Tenemos un flujo de calor total. Que vuelve a ser igual, ¿no? El flujo de calor por radiación más el flujo de calor por convección. Entonces, de esas ecuaciones tenemos la ley de enfriamiento de Newton, la de Stefan Boltzmann y la total. Tenemos que también el calor absorbido va a ser igual a la absortividad multiplicado por el flujo de calor incidente. Entonces, si ya tengo el flujo de calor por radiación, aquí dice, determine la temperatura de la superficie de la placa cuando la pérdida de calor por convección y radiación. Bueno, aquí dice que la pérdida de calor por convección y radiación. Si la radiación es de 700 watts metro cuadrado, nos hace falta encontrar la transferencia de calor por convección. Y la transferencia de calor de convección, aquí tenemos la temperatura de la superficie. Entonces podríamos dejar en función de la temperatura de la superficie vamos a ver. Aquí vamos a decir que creo que no lo vamos a ocupar. Aquí, aquí y aquí. Entonces ese es el camino que vamos a seguir. Tenemos el flujo de calor total, lo voy a manejar como el flujo de calor incidente. Y aquí en vez de que sean Q's mayúsculas, lo voy a manejar como Q minúscula. A ver. Y entonces ese flujo de calor absorbido pero es que el absorbido se va para a ver, en un segundo. Vamos a sustituir aquí y vamos a encontrar el de convección. Pero el de convección resulta ser que tenemos la H que son 50 y tenemos la temperatura infinito que es igual a 25 grados Celsius. ¿Están de acuerdo? Entonces esto sería igual a 50 TS menos 50 por 25. ¿Cuánto es 50 por 25? $1250. Pero creo que eso está... Este es el que está... ya. A ver, dame un segundo. Tenemos que el calor absorbido es igual al incidente. Ok. Aquí tenemos, vamos a repetir esta ecuación, que es el calor absorbido y el flujo incidente es el de radiación. Y este es el de radiación. Este absorbido. Entonces, alfa es igual a 0.6
y el de radiación es igual a 700. Estos son watts metro cuadrado Kelvin. ¿Sí? Es el flujo de calor absorbido. ¿Sí? Tenemos dos mecanismos, el de radiación y el de convección. Aquí dice que tenemos que igualar. Determine la temperatura de la superficie cuando la pérdida de calor por convección y radiación es igual a la energía absorbida. Entonces, aquí tengo el de convección. Este de convección lo tengo que igualar al absorbido. Entonces, este valor que tengo aquí, que es el flujo de calor, convección, y entonces tendría que tener lo siguiente: 50 temperatura de la superficie menos 1250 grados Celsius. Y como lo decía su compañero, no, ¿por qué le puse Kelvin? No son Kelvin. Este valor, como se multiplicó, ya no es no es Celsius. A ver, vamos a organizar esto porque ya hice algo que no tenía que haber hecho, que era desorganizarles la información. Vamos a ver, aquí se los voy a escribir. Tenemos que este valor es watt metro cuadrado Kelvin. ¿Sí están de acuerdo? Por lo tanto, este valor que tengo aquí me va a quedar en watt metro cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? ¿O no? Sí, profe. Y aquí, por supuesto, que vamos a tener watt metro cuadrado Kelvin. Sí. Así debería de quedar. Entonces, esto no es grados Celsius. Y resulta ser que es watt metro cuadrado. Entonces, cuando pasa del otro lado, pasa sumando y luego lo tengo que dividir entre 50 y ya me va a dar la temperatura de la superficie. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que tengo que hacer un balance. Sí está un poquito, pues ahora sí, confuso la interpretación del problema debido a que, pues yo les doy un... El problema es aquí, muchachos. El problema son que a veces uno tiene las ecuaciones y no las sabe interpretar. De hecho, pues miren, yo les puse convección, pero realmente es un combinado. O sea, este es un flujo de calor combinado. Este flujo de calor, esto que está en rojo, es combinado. Entonces tenemos un flujo de calor combinado que es tanto de convección por radiación, como lo menciona aquí el enunciado. Aquí lo menciona, ¿no? Dice que la pérdida de calor por convección y radiación es igual, o sea, esto que está en rojo es un término. Y aquí dice que es igual a la energía absorbida. Aquí está la energía absorbida. La energía absorbida por la placa, tenemos que la absortividad multiplicado por el flujo de calor por radiación va a ser igual a la energía absorbida. Esta es la energía absorbida. Por eso todo esto debe de ser igual al combinado. Esto es el combinado. ¿Sí está bien? ¿O no está tan bien?
Está medio confusa. ¿En dónde te confundes? ¿Cuánto les da la temperatura? A mí me dio 33.4, profe, pero no sé si esté bien. ¿Cuánto les da a ustedes, muchachos? A mí también me da 33.4. Ya no se diga más, 33.4. Estos son grados Celsius. Pero esos no tendrían que ser en Kelvin, profe. Si los vas a manejar en Kelvin, aquí le tienes que poner 25 más 273. Este valor lo debes de multiplicar por 50 y este valor lo vas a multiplicar aquí y ya luego este lo pasas para acá y ya te va a dar en Kelvin. Ok. Es que estamos manejando la temperatura en grados Celsius. ¿Quién me preguntó? ¿Raúl? ¿Tú me preguntaste? Sí. A ver, chécalo. Hazlo así, a ver cuánto te da. Te debería de dar. No, sí, ya es que me había confundido porque como tenían las unidades de Kelvin ahí en En el eso, sí, ahí flujo de fue donde calor. me saqué onda, pero ya bien. Otra vez puse este valor, ¿no? A ver, son 700. No sé por qué pongo aquí Kelvin, a ver. Es que esto está mal y no me dicen. Este es el que está mal. Son 700 watts metro cuadrado por 0.6. Este es watt metro cuadrado. Este es el que está, este es el que tiene Kelvin. Es watt metro cuadrado Kelvin, ¿no? Pero bueno, aquí lo maneja como Celsius. Que les tienen que dar grados Celsius. Al menos de que lo manejen en Kelvin. ¿Dudas? ¿Tienen muchas dudas? ¿No les quedó tan claro? Ay, profe, ¿por qué en este problema no usamos el área superficial? Porque no las necesitas. O sea, va a haber problemas en los cuales les van a dar, este es el flujo de calor por unidad de área, no necesitas el área superficial. Profe, Dime. nada más como para aclarar, en la primera ecuación que dice que es del combinado, en el 50, ahí también es grados Celsius, ¿verdad? Este 25, sí. Bueno, El 50. inicialmente dije que era de convección, no vayan a creer que puse combinado con V, de hecho es combinado, yo sé, pero estaba manejando el de convección. Si no son capaces de decirme que mi profe anda escribiendo con N y V. Sí, pero es a lo que voy, ustedes pueden hacer el cambio y no pasa nada, o sea, si hacen...
sacan la temperatura, miren, son 273, las 25 son 298, ¿no? 298 Kelvin. Y pues todo es Kelvin. Ustedes multiplican 298 por 50. Que no les va a dar 1250, les va a dar otra 14900. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí, está bien, profe. Gracias. Y cuando lo cambien, pues ahora no les va a dar la temperatura en Celsius, les va a dar la temperatura en Kelvin. A ver, chequenlo. Y verán que sí funciona. Bueno, entonces, ¿dudas, preguntas? Si no tienen, los veo el día de mañana. Muchachos, pónganse a estudiar porque... Pónganse a estudiar las definiciones. Profe, Dime. yo sí estoy un poquito, bueno, no entendí muy bien de dónde sacaron la temperatura superficial de 33.4. De despejar aquí esta ecuación. ¿Despejaron TS? Despejamos ¿Verdad? TS. Ok. Sí. Pasa sumando 1250 y luego pasa dividiendo 1250, pasa sumando y luego pasa dividiendo a todo los 50. Ok. Va. Gracias, profe. Profe, Dime. ¿lo puede acomodar tantito así para que se vea todo el ejercicio nada más para tomarle una captura? ¿Así? Sí, así está bien. Gracias, Pero profe. acuérdate que ya modifiqué aquí. Sí, Ya es lo- que sí. Nada más que no lo terminé de anotar y por eso. Gracias. Sí, miren, aquí deberían de sacar un porcentaje que debería ser como 400 más 100, más 1250, 1650 entre 50, ya les debería dar la temperatura. Estos grados Celsius, yo creo que por eso se confunden. Bueno, pues bye, nos vemos el día de mañana.